Bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar, permítame ponernos en las manos del Señor y damos comienzo. Señor, gracias Padre Todopoderoso porque nos permites el día de hoy estar aquí. Gracias Señor porque a pesar de lo que somos sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos Padre que tu palabra, Padre mío, toque nuestro corazón, que restaure nuestra mente, Señor, y que esa llenura del Espíritu Santo sea en nosotros, Padre, porque es el mismo que te trajo a ti de la muerte. Que nos traiga ahora a nosotros, Señor, a la vida eterna, mi Dios. Permítenos también evidenciar dentro y fuera de estas paredes, Señor, la obra que tú estás haciendo dentro de nuestro corazón. Permítenos servirte, Señor, como tú demandas, y permítenos, Padre Todopoderoso, ser llenos de tu Santo Espíritu para entender con humildad, para seguirte con amor y para servirte con el privilegio, Señor, con el que nos has demandado venir. En nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, amén y amén. La semana pasada nos quedamos o estuvimos viendo al Señor como sacerdote, como profeta, como sacerdote y como rey. Y para hacer nada más una introducción de qué fue lo que vimos, nosotros estuvimos viendo que el Señor como profeta reemplazó a Moisés y vino a cumplir la profecía hecha por Moisés mismo. En Deuteronomio 18, del 20 al 22 lo podemos ver. Dice que podríamos decir que la función de profeta fue asumida por Cristo después de ser bautizado en el Jordán, cuando él comenzó a proclamar las buenas nuevas del reino de los cielos, revelando así la voluntad de Dios al hombre. Por eso decimos que él fue o tomó el lugar de profeta. Como sacerdote también nosotros habíamos visto que Cristo reemplazó a Aarón y a sus descendientes. Cuando Cristo asumió esta función sacerdotal, fue el día en el que Él entregó su cuerpo para la crucifixión a la hora de su sacrificio. Y desde su ascensión ha estado sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso decimos que Él fue o es el sacerdote para siempre. Y como rey, dice que reemplazó a David y a su reinado. Se convirtió en un reinado eterno. Por eso Jesús es llamado también en Apocalipsis 19:16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él asumió esta función cuando se sentó a la diestra del Padre. Su reinado alcanzará su máxima expresión cuando someta a sus enemigos e instaure su reinado aquí en la tierra, según Apocalipsis 20. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo nosotros la semana pasada. En el punto número 2 dice también, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él, igual a Él, que hizo al mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho cuando vino a la plenitud del tiempo. Tomó la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes en la misma. Si nosotros vemos Romanos 9:5, nos dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de toda alabanza. También primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo o Jesucristo. Dentro de ese mismo punto se nos dice también que Él fue y es, pero sin pecado. Entonces, si el Hijo habría de dar su vida por nosotros, tendría que haber sido como cordero inmolado. Por eso cuando Él desciende y toma su lugar como sacrificio y como sacerdote, Él no necesita mostrar un sacrificio para presentarse como tal. Él ya era el sacrificio santo. También nos dice a nosotros que para poder hacer esto, el Padre lo prepararía en toda manera para poder hacerlo, para poder soportar el sacrificio o el castigo
que hubo sobre él, porque como él pudo soportar y fue el único que pudo soportar toda la plenitud de Dios mismo, también fue el único que pudo soportar la ira de Dios. ¿Para qué? Para perdón de nosotros mismos, para perdón de nuestros pecados. Dice, en el punto... aquí. La palabra también nos muestra cómo habría de venir a nacer ese mediador. Y cuando digo la palabra, me refiero a que si nosotros hemos estado estudiando conforme a lo que hemos dicho durante estos domingos y durante todo lo que ha transcurrido durante el año, nos hemos referido cada domingo y cada predicación con respecto al estudio de la palabra. Entonces la palabra nos muestra también cómo el mediador habría de nacer. Y en Lucas 1:27 nos dice, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Respondiendo el ángel a María, porque ella pregunta en ese momento cómo habría de ser, si era virgen, ¿verdad? Entonces el ángel le contesta, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. También ahí mismo nos dice, estoy leyendo para darle continuidad únicamente a lo que estamos o a lo que ya habíamos mencionado la semana pasada. Dice, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y cuando nosotros estudiamos vemos que la palabra nos muestra que Dios fue 100% Dios y 100% hombre. Y nosotros también habíamos visto que Él se hizo en semejanza de carne como nosotros, pero sin pecado, para poder desempeñar la función o el cargo o realizar el pacto que había hecho con Dios Padre. Por eso aquí nos dice que es 100% Dios y 100% hombre. Y Romanos nos muestra de dónde procede el mediador. Hombre según las Escrituras, 100%. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, ya lo había mencionado ahorita. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a la naturaleza humana. Y Él es Dios que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza, lo mencioné ahorita. Y también nos muestra Timoteo, 1 Timoteo 5, como ya lo he dicho, donde nos dice que el único mediador entre el hombre y Dios es Cristo Jesús. Si se fijan, es un repaso únicamente de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, en el numeral 3 nos dice, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo, sin medida nos dice, teniendo Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud. Eso lo podemos ver en Juan 3:34, en Colosenses 2:3 y Colosenses 1:19. Y si nosotros estudiamos los versículos, vemos que es exactamente lo que nos está mostrando este párrafo, únicamente un poco más pequeño, o haciendo nada más una ejemplificación del mismo. Continuando ahí mismo nos dice, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera eternamente equipado para ejercer el oficio de mediador y de fiador. Y nosotros ya habíamos visto también
que como mediador o como fiador, Él era el único que podría hacerlo. Y también acabamos de ver que no vino porque Él quiso, sino porque, bueno, Él quiso y fue un acuerdo con el Padre y vino a desempeñar la función o a realizar el pacto que había quedado entre ellos dos. Pero para eso tendría que ser, como dice aquí, santo, inmaculado e inocente. Él se hizo en forma de carne como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él en todo fue tentado, pero nunca pecó. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? Hebreos 7:26 nos dice, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. Y nosotros sabemos que cuando Él termina su obra, el Señor le dice, siéntate a mi diestra. Sí, mientras pongo, en lo que pongo a tus enemigos al estrado de tus pies. Entonces, ¿a quién se le concede ese honor que fue el más alto? Únicamente al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. En Hebreos 7:22 nos dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? Que antes estábamos regidos por la ley, hoy estamos regidos por la gracia. ¿Sí? ¿Por qué por medio de esa gracia? Porque Él vino y pagó tu pecado y el mío. ¿A precio de qué? A precio de sangre. Dice Juan 5:22 también nos muestra, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y nosotros encontramos en la palabra que todo es por Él, por medio de Él y para Él. Y que Él sostiene su creación con su palabra. Entonces, ese es el Dios al que le servimos. También podemos ver en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando nosotros venimos a la palabra y Él hace esa invitación extensa a quien lo escuchaba, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, y en Hebreos 5:5 encontramos, dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nosotros cuando leemos esto vemos que fue del único que se ha dicho eso, y en ese momento nosotros comprendemos que hay una separación tajantemente marcada con respecto al hombre y a Cristo Jesús, hombre. Él es el Hijo de Dios. ¿Quién lo testifica? El Padre quien lo envió. Entonces, nosotros, si ponemos un poquito de atención con respecto a esto, a la importancia que le debemos de dar, nosotros al leer esto, debiéramos de creer quién es el Señor. Y digo debiéramos de creer porque cuando nosotros creemos con respecto a algo, nosotros comenzamos a vivir con respecto a la manera en que creemos. Un ejemplo es cuando tú estás, en este caso embarazada, que se van a convertir en padres, tú te crees que vas a ser madre y comienzas a vivir de esa manera. Tú te crees que vas a ser padre y comienzas a vivir de esa manera. Tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir cambia, tu manera de hacer las cosas cambia. ¿Por qué? Porque ya tienes a alguien más que te acompaña. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, nosotros debiéramos de creer. Y cuando digo eso es porque nuestra vida debiera de cambiar en la manera en que nosotros comenzamos a conocer a ese Cristo mediador. Cuando nosotros empezamos o podemos entender por obra y gracia del Espíritu Santo el sacrificio que Él hizo en esa cruz por ti y por mí. Y la semana pasada hablábamos y decíamos, mucho se ha mostrado con respecto al sacrificio que Él hace en la cruz, pero poco se nos había dicho con respecto a todo lo que tuvo que pasar para llegar también a ese sacrificio, y Él lo pasó siendo 100% hombre. Entonces, si nosotros le damos la importancia de vida, debería ser tal vez de esta manera. Cuando nosotros venimos a la palabra, nosotros podemos ver y entender
que el Señor Jesucristo, ese mediador entre Dios y el hombre, es el único hermano que tiene el poder en su mano para quitar o para dar vida. Y es el único hermano que va a justificarte ante el gran yo soy. No hay más. Él es el único, Él es el único que el Señor Todopoderoso va a ver en ti cuando vea tu persona en el juicio final. Él es el único que puede justificarte ante Él, porque Él ya pagó por ti y por mí. Entonces, Él es el único que puede ser juez y abogado al mismo tiempo, porque si nosotros vimos ahorita la palabra, nos decía que todo se le ha dado en su mano, que Él no ha venido, el Señor no ha juzgado, el Dios Padre no ha juzgado, sino que le dio toda la potestad al Hijo. Entonces Él va a ser ese mediador y va a ser ese mismo juez para con nosotros. Entonces, la importancia de creer que Él es el único que puede salvarnos, de que Él hizo la obra por ti y por mí para perdón de pecados. Pero cuando nosotros creemos eso, nosotros debemos de vivir conforme a eso. Nosotros debiéramos ser llenos de ese Espíritu Santo para haber nacido de nuevo y comenzar a vivir la vida que Él nos enseñó. Y cuando nosotros tenemos este tipo de estudios bíblicos, nosotros debemos de entender, por una parte, que cuando Él muestra la verdad reflejada en su palabra, Él muestra a hombres comunes y corrientes como usted y como yo, que al tener ese encuentro con Él, cambiaron sus vidas. No se quedaron donde mismo, no se quedaron donde estaban. Su vida cambió. ¿Para qué? Para honrar y glorificar a ese Cristo mediador. Y nosotros lo podemos ver a través de todos los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Si nosotros vemos cada encuentro que tuvo ese Cristo mediador con el hombre, la vida de cada una de esas personas cambió. Entonces, si nosotros hemos tenido ese encuentro con ese Cristo mediador, nuestra vida debe reflejar ese encuentro con ese Dios. Nuestros actos deben de testificar lo que éramos y lo que debemos ser. Y el segundo punto, ayer todavía que meditaba con respecto a la enseñanza, porque ya era una enseñanza corta, porque ya habíamos visto en gran manera lo que estábamos estudiando, dice que hay una separación de su Padre después de una eternidad juntos, y esto fue lo que al Señor o a lo que al Cristo mediador fue lo que más le dolió. Sin minimizar el maltrato que hubo antes de llegar a esa cruz, la separación de ese Rey, de ese Padre y de esa unión tan perfecta con la que se compaginó con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fue lo que más dolió. Nosotros, por gracia de Dios, no hemos entendido un sufrimiento de esa manera. Porque ellos eran desde antes para ese momento. Y la separación de Dios Padre en Dios Hijo fue porque cargó tu pecado y el mío. Ese fue el motivo por el que Él se tuvo que hacer carne. Y ese fue el motivo por la separación del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 hermano. Y no habita o no hay comunión entre Dios y el pecado. Entonces, el punto número 4 dice, este oficio fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición y para poder desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debería haber llevado y sufrido, o deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. ¿Qué quiere decir? Que no se pudrió, o su carne no se pudrió como la de los demás.
Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el que también ascendió al cielo. Y ayer, mientras meditaba con respecto a esta enseñanza, nosotros vemos cómo la palabra nos fue mostrando desde su nacimiento, incluso desde antes, cómo ya había hecho un pacto con su Padre para que viniera en salvación nuestra, para que Él cargara con ese pecado y nosotros pudiéramos ser libres. Y si nosotros podemos ver la filmina, vienen algunos versículos con respecto a lo que nos narra cuál fue la misión o cómo se desempeñó el Señor Jesús con respecto a la obra que tenía que hacer. Y anoche, mientras oraba, le decía al Señor, ¿cómo lo mostramos, Padre? ¿Cómo hablo a tu pueblo? ¿Cómo lo hacemos que vivas para que entendamos lo que hiciste? Y surgía una pregunta en mi corazón, y la cual era, ¿de qué nos sirve saber todo este sacrificio? Son alrededor de entre 12 o 15 versículos. ¿De qué nos sirve saber el sacrificio que hizo ese hombre en la cruz? ¿De qué le sirve a mi alma? ¿De qué le sirve a mi corazón? ¿De qué le sirve a mi espíritu saber el sacrificio que hizo Él por mí? Porque fíjese todo lo que dice aquí. Asumió el oficio con la mayor disposición. Y ayer que estudiaba y que repasaba y que oraba, le decía al Señor, en muchas ocasiones, en vez de venir con gracia y con agradecimiento a ti, me quejo o nos quejamos porque tenemos que venir. Porque hemos buscado un ministerio para servir y luego nos quejamos de ese ministerio porque no tenemos tiempo para cubrirlo. Y Él lo asumió con la mejor disposición. ¿De qué nos sirve saber todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo, y todo lo que Él sufrió, y todo lo que Él padeció, y todo lo que Él pagó por ti y por mí? ¿De qué nos sirve? Y luego dice, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. La ley venía no a salvarnos, sino a condenarnos. Porque dice la palabra que si nosotros no cumplimos un solo reglamento de la ley, no cumplimos nada. Y Él vino y cumplió la ley en perfección. Esa ley que te condenaba a ti y a mí, Él vino y la cumplió en perfección. ¿Por qué? Por ti y por mí. Y si tú le das vueltas a esta misma enseñanza, tú vas a entender que Él, un ser perfecto en amor, en piedad, en misericordia, se hizo uno imperfecto por ti y por mí. Porque vamos a ver ahorita más adelante, ¿de qué nos sirve saber esto? Cuando Él asciende al cielo, dice a sus discípulos, vayan y testifiquen lo que les enseñé, haciendo discípulos de las naciones. ¿Cómo hemos testificado el sacrificio del Señor en nuestra vida, hermano? Porque Él dice testifica. Y cuando dice testifica, Él dice, ve y vive lo que yo te enseñé a vivir. ¿Cómo lo estamos viviendo? Ahora, la pregunta más grande que me hacía ayer, porque en un estudio que estaba llevando decía, si lo que tú vas a platicar, a ministrar o a predicar, no lo hace primero en tu corazón, no lo hagas. Y la siguiente pregunta que hacía es, ¿quieres? O sea, ¿tú quieres testificar esa palabra? ¿Tú quieres testificar ese sacrificio? Porque si nos fijamos, es bien fácil venir a hablar de la Biblia, de toda la Biblia, de cada párrafo, de cada hombre, de cada sacrificio, de cada hecho. Nosotros lo hacemos. Queremos vivir esa parte. Porque cuando nosotros venimos y dice, el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro. Sí, pero hay candados para eso, hermano. Lo hacemos, queremos. Porque si nosotros continuamos con la lectura, dice, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Y mientras nosotros vemos el castigo que Él llevó, hermano, fue cruel,
porque los romanos no lo tenían permitido para los romanos en ellos mismos. Yo quiero que usted vea la hazaña con la que Él pagó por usted y por mí en esa cruz, para que el romano protegiera al ciudadano romano de ese castigo. Pero Él lo vivió por ti y por mí. Y en muchas ocasiones nosotros no queremos sacrificarnos en nada. No queremos dejar nuestra comodidad. Y dice la palabra que Él no vio como forma que aferrarse en lo que tenía, sino que descendió. Y luego nos dice más adelante que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos ¿en qué? En sus riquezas en gloria. Fíjese el extremo de amor que tiene ese Señor Jesús, ese mediador por ti y por mí, porque Él pagó ese castigo. Él pagó ese abandono por el Padre. Él vivió esa soledad. Él sintió ese dolor porque un Dios santo, santo, santo no puede estar o no puede habitar en comunión con el pecado. Y la pregunta que seguía, hermano, es: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo vivimos nuestra vida como cristianos? ¿Cómo vivimos la vida que Cristo nos enseñó a vivir? ¿Cómo lo estamos desempeñando? ¿Cómo lo estamos fungiendo como enviados? ¿Cómo lo estamos haciendo como sacerdotes en nuestra casa? Porque el Señor nos dejó como sacerdotes en nuestra casa para que predicáramos esa verdad. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestra casa? Y cuando leía esto, recordaba partes y pasajes de la palabra donde nos dice quién era Pedro y quién era Pablo. Y Pablo en nuestros días sería un sicario, porque era un perseguidor de la iglesia. Y si nosotros vemos en el libro de los Hechos la vida de Pablo antes de conocer al Señor y la vida después del encuentro del Señor, hermano, ¿cómo fue? Entonces, tu vida de hace 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses, que conociste o que tuviste ese encuentro con el Señor, ¿es el mismo cambio? Tu vida testifica como la vida de Pablo, el encuentro con el Señor Todopoderoso. Tu manera de hablar, tu manera de corregir, tu manera de expresarte con respecto a tu forma de ser en el trabajo. Lo hace, lo hacemos. Porque Pedro también es un vivo ejemplo de lo que él fue. Y fíjate cómo es Pedro cuando el Señor lo confronta, cuando está en la barca. Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando el Señor viene y revela nuestro pecado para poder salvarnos de lo que estamos haciendo, ¿cómo reaccionamos, hermano? Como Pedro. ¿Cómo cambia nuestra manera de orar? ¿O no ha cambiado? Cuando nosotros nos damos cuenta que el sacrificio del Señor fue nuestro pecado y nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso. Entonces, ese proceso de negación, ¿a dónde nos lleva? Al principio nuevamente seguimos pecando. Y Él es el único que puede mediar entre ese castigo eterno y una gloria eterna. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y luego dice: siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Y la palabra nos dice y nos muestra que Él tuvo que descender del cielo, primero porque nadie podía cumplir con lo que el Señor Dios demandaba, y segundamente porque no había un justo, y terceramente porque no había quien sufriera o quien pudiera sufrir ese castigo. Y Él lo sufrió por ti y por mí. ¿Cómo correspondemos nosotros a ese favor? Porque cuando nosotros necesitamos una bendición, venimos, oramos y lloramos. Y escuchaba hace poco un predicador y decía: imagínate que de la misma manera en que tú buscas al Señor cuando lo necesitas, vinieras a dar gracias. ¿Cómo sería nuestra vida cristiana?
Y hago mucho enfoque por lo general en los estudios con respecto a nuestra vida y con respecto a la aplicación, porque cuando nosotros de nuevo venimos a la palabra y vemos el testimonio de cada uno de los hombres de Dios que aceptó seguirlo, vemos un cambio radical de 180 grados, hermano. Y luego cuando nosotros vemos aquí que Él siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo, cuando veía la palabra dolorosísimos, imagínate lo que se tuvo que expresar en esa palabra para poder llevarlo o traerlo a nosotros. ¿Cuánto creen que sufrió el Señor ahí? Por ti y por mí. Y cuando hacía una pequeña mención con respecto a lo que oraba, ¿cuánto estoy dispuesto a sufrir yo por Él? Porque lo que el Señor nos ha dado a todos en general es tiempo, hermano, 24 horas. ¿Cómo vives esas 24 horas? Él vino y sufrió y padeció por ti y por mí en una cruz. ¿Hace cuánto tiempo que no te tomas un café con uno de tus hermanos? Porque tu tiempo vale oro, no puedes. ¿Cuánto hace que vienes a la iglesia en verdad a escuchar un sermón, que no estás distraído con el teléfono, que no estás distraído con lo que tienes que hacer? ¿Cuánto hace que no lo haces? ¿Cuánto hace que no vienes y oras verdaderamente y pones primero tu pecado antes que tu necesidad ante el Señor? ¿Por qué decía esto? Porque ese dolor con el que Él sufrió esa cruz y ese padecimiento fue por ti y por mí. Cuando nos hemos detenido verdaderamente a ver lo que la palabra nos muestra. Y platicando con una persona me da risa porque él decía, no, yo me espero a ver la película, está más fácil. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra, hermano, después de venir cansado de trabajar? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está esa oración por Él? ¿Cuánto hace que no intercedes verdaderamente por los que te duelen? Porque si nosotros volteamos ahorita a nuestros lados, a izquierda y a derecha, vemos gracias a Dios a los que están aquí y los que no están. ¿Cuánto has orado verdaderamente por ellos? Te duelen. Ves su manera de vivir y te duele su manera de vivir. Y ves que no está cerca de Él. ¿Cuánto has intercedido por Él? Porque Moisés, cuando el Señor le dijo, apártate que los destruiré, Él le dijo, quita mejor mi nombre del libro de la vida. Por ese pueblo. Entonces, cuando reflexionaba con respecto a eso y con respecto a la cruz y al dolor que Él pasó, y lo podemos ver de una manera un poquito más clara, podemos ver que cuando los soldados presionaron, hermano, a los 12 que estaban con Él, ¿qué hicieron ellos? Huyeron, lo abandonaron, lo dejaron solo. Cuando el pueblo presionó a Pedro, hermano, en esa fogata, ¿qué hizo él? Lo negó 3 veces y lo negó de tal manera que maldijo. Y mira lo que es tu Dios, tu Salvador, ese mediador entre usted y yo, ese mediador entre el castigo eterno y la gloria eterna. Cuando el Señor Jesús fue presionado en esa cruz, Él lo que dijo por ti y por mí fue, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando el mundo, hermano, la carne y Satanás te presionan, ¿cómo respondes? ¿Como los 12 o con el carácter del Señor? ¿Cuánto hace que no le hablas a esa persona que amas pero que no le has hablado porque te ofendió?
¿Cuánto hace que no buscas restablecer una relación que tuviste durante mucho tiempo? Y por lo que tú quieras, hermano, no minimizo tu dolor, lo has hecho. Hace un tiempo, en República Dominicana, en la iglesia IBI, el pastor dominicano y doctor también, Miguel Núñez, recibió a un escritor conocido como Jerry Wright. Él es el autor de un libro que se llama Pecados Respetables. Es muy buen libro, se lo recomiendo. Y cuando estaban en medio de la plática, le preguntaron a él que si él cómo veía ese tipo de estudios con respecto a los talleres que realizaban para hacer crecer o para hacer entender un poco más la palabra. Y él decía con estas palabras, decía, con gran alegría en mi corazón y gusto, veo que los hombres comienzan a prepararse y comienzan a recibir más el estudio con respecto a la palabra de Dios. Pero también con gran tristeza veo que la mayor parte de esos hombres no ejercitan la piedad. Venimos y tratamos de conocer al Dios que nos salvó, pero no tratamos de imitarlo en sus actos. Él agradecía porque nosotros nos preparamos, usted y yo nos preparamos para que para el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y cuando nosotros leemos, dice que Dios Padre preparó al Hijo para lo que iba a venir a hacer. Y nosotros vemos, por palabras de este hombre, que cuando nosotros venimos a este tipo de estudios, nosotros venimos a prepararnos para lo que tenemos que salir a hacer. Y la piedad. Cada vez vemos hombres más preparados, cada vez vemos hombres más especializados con respecto al tema y a la materia, y hemos dejado la piedad por un lado. Hemos dejado de sentir ese amor por nuestros hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesús viene y muere por una iglesia, hermano, por estas paredes. No. La iglesia de Dios somos usted y yo. Entonces, si el Señor viene por esa iglesia y muere por esa iglesia a través de todo ese sufrimiento que nosotros hemos visto y se nos ha narrado, ¿qué estás haciendo por tu iglesia, hermano? ¿Has visto el dolor de tu iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Has visto el dolor en tu iglesia? ¿Sabes por lo que está pasando tu hermano? ¿Sabes su necesidad? Aún más, ¿sabes su necesidad espiritual? ¿Cuánto oras por él? Porque decía el Señor, los fariseos oraban por los que hacían el bien para ellos, pero nunca oraron por los enemigos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros entonces? Y el Señor dice, ora por el que te maldice. Lo hacemos. ¿Cuánta piedad hay en ti de ese Cristo Jesús mediador entre Dios y el hombre por su iglesia, hermano? Porque todos los que estamos aquí presentes y los que no alcanzaron a llegar, somos la iglesia de Dios. Por esa iglesia vino el Señor y murió. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque si nosotros leemos de Génesis, Apocalipsis, todo apuntaba al Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos lo que Él vino y hace por nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros por esa misma iglesia? Somos esa iglesia. Ese mismo espíritu que lo trajo a Él de la muerte, es el mismo espíritu que está con nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo, hermano? En 1 Timoteo del 4 al 7 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Tiene tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Y cuando dice él o hace mención con respecto a las fábulas profanas, con respecto al chisme, con respecto a todo lo demás, hermanos, mientras nosotros estudiamos la palabra, vemos también que dice el Señor que su pueblo se perdió por ignorancia. Y déjame te digo algo, en ese tiempo no había Facebook, no había Twitter, no había YouTube. Y si en ese tiempo el pueblo se perdió por ignorancia, imagina ahora.
Y decía un escritor hace poco que cuando nosotros estemos frente al Todopoderoso, esas redes sociales lo único que van a hacer es testificar en contra nuestra de que cuando nosotros no oramos, no fue por falta de tiempo. Y la pregunta otra vez es, ¿quieres? ¿Cuánto quieres a ese Dios? ¿Cuánto quieres a ese mediador y a ese Salvador? ¿Qué estás dispuesto a hacer? También dice que fue crucificado y murió y permaneció en estado de los muertos, pero no vio corrupción. Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ascendió al cielo. Abogado tenemos, hermano. Abogado tenemos. Y su palabra es clara y dice que si tú crees, aunque mueras, vivirás. Cree en ese mediador. Que cree en ese Cristo que murió por ti y por mí. Continuamos y dice, allí está sentado a la derecha de su Padre intercediendo y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Salud. Cuando nosotros estemos frente a ese juez, ¿qué va a demostrar tu carácter? Y cuando hablamos con respecto al carácter, hablamos con respecto a la manera de ser, cómo viviste, con respecto a ese amor, con respecto a esa gracia, con respecto a esa misericordia. Y nosotros leemos y decimos, de lo que me diste de gracia, doy o regreso. Cuánta gracia hay en tu corazón. Y ya para cerrar y damos inicio a los comentarios o a las preguntas, cuando nos dice que Él vendrá y juzgará a vivos y a muertos, recordaba el pasaje en donde Pedro lo niega. Y hay una parte específica en la Biblia donde nos dice que Pedro logra cruzar mirada con el Señor al momento de reconocer que lo niega. ¿Cómo fue el dolor en el corazón de Pedro, hermano? Entonces, cuando nosotros venimos y estudiamos la palabra, en nuestra oración, imagina que en vez de pedir todo lo que pedimos, pidiéramos que el Señor pusiera ese Espíritu Santo que puso en Pedro para que cuando nosotros falláramos y viniéramos ante su presencia en oración, nos doliera saber que le fallaste. Porque dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿Cuánto has orado por ese pecado? Por ese que no le confiesas, pero que el Señor sabe y lo ve. Mi hermano, cuando el Señor venga y juzgue nuevamente a vivos y a muertos, ya no habrá gracia, ya no habrá paz, ya no habrá misericordia, va a haber justicia. Y en medio de esa justicia estamos tú y yo. ¿Estás listo? Si el Señor viniera ahora, ¿estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para pararte ante ese tribunal? ¿Estás listo para recibirlo y para verlo cara a cara? Si no lo estamos, hermano, mira la cruz. Arrepiéntete. Cambia tu manera de vivir. Pero solo no vas a poder. Ora para que el Señor te llene de ese espíritu. Porque ese Dios al que le sirves nunca duerme, no descansa. Clama a Dios Padre a través de Dios Hijo y por obra y gracia de su Santo Espíritu para que te haga nacer de nuevo. Para que te duela lo que haces en contra de Él. Para que podamos ver, hermano, lo que Él hizo por nosotros. Y para que podamos testificar a través de su ejemplo lo que debemos hacer en medio de ese pueblo que está en tinieblas, en medio de esa necesidad que hay en tu casa, en tu familia, en medio de esa sociedad corrupta que cada vez se corrompe más, seamos esa luz y esa sal. Pero dice también Charles Spurgeon que la mano que limpia debe estar limpia. Si nosotros somos esos enviados, seamos como Cristo Jesús nos enseñó a vivir. Déjenme orar para cerrar la enseñanza y luego damos paso
a las preguntas o a los comentarios. Señor, gracias, Padre Todopoderoso, porque aunque tu palabra es dura, Señor, sabemos que es necesaria para nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote que permitas que este lugar y esta ocasión, Señor, sea nuestro aposento alto. Que así como llegó ese espíritu, Señor, a aquellos que estaban en oración, Padre, buscándote, de esa manera venga ese espíritu, Señor, a nosotros. Redarguya nuestro corazón, Señor, derrumbe nuestras defensas, quebrante nuestro orgullo, Padre Todopoderoso, y nos permita venir a ti con toda acción de gracias. Nos permita venir a ti, Señor, y salir de este lugar como salieron ellos, dispuestos a morir por ti, Padre, dispuestos a llevar tu palabra, dispuestos a hacer sal, mi Dios, a hacer luz en medio de toda esa oscuridad. Permite que estas palabras que trajo este instrumento sucio, Señor, también a tu pueblo, mi Dios, que con temblor y temblor, mi Dios, hoy he compartido, lleguen a su corazón, cambien su mente y regeneren su manera de vivir, al igual que la mía, mi Dios. En todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.